Del tema conversamos con María Fernanda Barreto, es investigadora, nos acompaña a esta hora desde Caracas. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Giovanni, siempre un gusto saludarte y estar con ustedes en Hispan TV. Varias interrogantes nos convocan en la jornada, entre ellas la primera, ¿en qué se basan los congelamientos de fondos iraníes, los cuales tras 2 años de negociaciones han logrado desbloquearse tal como lo ha afirmado el presidente de Irán en su entrevista con la cadena estadounidense CNN? Y sobre el intercambio de los prisioneros, del cual también se hablaba, en su criterio, ¿qué diferencia existía entre los 5 estadounidenses presos en Irán y los 5 iraníes encarcelados en los Estados Unidos? Bueno, la política de congelación de fondos, que es parte de esas políticas extorsivas que el imperio del dólar ha logrado instaurar en todo el mundo en los últimos años, y que justamente con ese debilitamiento del dólar como la moneda hegemónica en la economía mundial están comenzando a ceder, dado que esas medidas coercitivas unilaterales que han dictado contra Irán y contra otras muchísimas naciones, entre ellas por ejemplo Venezuela y Cuba, han comenzado a ser realmente un tiro en el pie contra esa propia hegemonía estadounidense, que hoy más que nunca está debilitada, puesto que el dólar ha perdido poder, y al perder poder el dólar y ganar poder otras monedas en el intercambio internacional, pues dejan también de tener poder las presiones que ejerce Estados Unidos a través de su poderío económico contra países no alineados como Irán. Así que todas estas medidas, como el congelamiento de fondos en el exterior, obviamente es de esperarse que vayan retrocediendo en la medida que va avanzando la unión de los países no alineados para generar nuevas condiciones económicas en un mundo que permita entonces una economía también mucho más pluricéntrica y multipolar. En cuanto a los intercambios de prisioneros, bueno, los intercambios de prisioneros realmente forman parte del derecho internacional. Es siempre un avance que este tipo de acciones se logren. Sabemos que hay una política imperialista de parte de los Estados Unidos que esparce por todo el mundo a agentes militares, espías encubiertos, y realiza una gran cantidad de acciones de guerra híbrida contra los países que no se les subordinan, y es probable que sea allí donde podemos justamente ubicar la diferencia entre los ciudadanos estadounidenses y los iraníes, que por cierto también muchos de esos prisioneros estadounidenses en Irán también eran iraníes. Entonces creo que allí, en cómo los Estados Unidos tienen una larga tradición de injerencia y de promoción de guerras híbridas en los países no alineados, donde podemos encontrar la diferencia entre estos 2 grupos de prisioneros, sin duda. Preguntamos más, ¿qué reacción tuvieron los medios occidentales ante la preocupación del propio presidente iraní por la falta de atención hacia los crímenes de odio basados en la raza? ¿Qué respuestas tienen a las interrogantes de Raisi sobre el por qué los ataques se realizan a personas debido a su origen étnico o color de la piel, y que precisamente no reciben una cobertura y una atención significativas? Básicamente yo diría que ninguna, porque ellos prefieren obviar ese tipo de cuestionamientos. Recordemos que esa hegemonía de los Estados Unidos también ha sido cultural, y estamos hablando de un imperio que llamamos comúnmente un imperio de fobias, donde el supremacismo de su propia fenotipo, porque las razas humanas no existen, pero del hombre blanco anglosajón termina por ser el modelo de lo que ellos consideran el único ser digno de derechos y el ser elegido, que a través de su idea del destino manifiesto, pues ellos reiteran como
una especie de raza, entre comillas, superior. La islamofobia y ese apartheid cultural, como ha llamado el presidente Raisi en otras ocasiones a esas acciones estadounidenses, están tan arraigadas en el discurso de las grandes corporaciones mediáticas que tristemente siguen dominando esos intereses imperialistas, que este tipo de cuestiones se obvian o se desechan o se ridiculizan para no tener que cuestionarlas y no poner en riesgo la legitimidad de esos argumentos que son basados, como ya dije, en una idea de superioridad muy arraigada en el mundo anglosajón, que ciertamente son ideas racistas y que, como muchos presidentes del sur global y entre ellos el presidente iraní han denunciado, son ideas neocoloniales que deben terminarse definitivamente en el mundo si queremos avanzar hacia la construcción de un mundo en paz. María Fernanda, ¿cómo se interpretarían las declaraciones que ofreciera el presidente iraní cuando, al referirse a los derechos de la mujer, destacaba la cuestión de la discriminación contra niñas musulmanas que eligen usar el hijab, este velo islámico, en países como Francia, por ejemplo? ¿Qué respuestas han existido a las críticas porque esas chicas se han quedado excluidas de la educación, y más a la pregunta de por qué los medios de comunicación no abordan este tipo de temas? Bueno, esa respuesta es muy difícil de sintetizar, pero trataré de hacerlo. El doble discurso, el doble rasero para hablar de derechos de la mujer que ha expresado, ha denunciado el presidente iraní ante la Asamblea General de la ONU es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Hay una idea de feminismo liberal que nada tiene que ver con, por ejemplo, el feminismo revolucionario que proponemos desde algunos pueblos del sur, y que lo que hace es un uso acomodaticio de los derechos de las mujeres para responder a los intereses imperialistas y procurar generar argumentos para las guerras híbridas contra los países no alineados. Pero volvemos también al punto anterior, donde ese apartheid cultural que promueve el imperialismo es también basado en una religiosidad única, una sola idea de cómo debe concebirse el mundo a la medida de la cultura de los países occidentales y del norte, y en este caso particularmente de la cultura estadounidense. Entonces se promueve la islamofobia, se promueve el racismo, se promueve una pretendida uniformidad del mundo, cuando lo que defendemos quienes queremos un mundo en paz es justamente un mundo diverso, donde tanto la diversidad religiosa como la diversidad cultural y otras expresiones de esa misma diversidad que hay en el mundo pues sean respetadas y exista una sana convivencia entre los seres humanos. En eso ha hecho mucho énfasis el presidente iraní, incluso ha reivindicado ese respeto a las otras culturas como parte de los principios religiosos de su país, consagrados en este caso en el Corán. Muchas gracias, María Fernanda, por tu tiempo y también por estas consideraciones.